Saludos, queridos investigadores. Les cuento que este semestre matriculé una materia llamada Teoría y Política Monetaria. Allí aprendemos un poco sobre el dinero, el sistema financiero, política monetaria y mucho más. Uno de los temas interesantes del curso ha sido la diferencia entre el commodity money y el fiat money. Para hacerlo muy simple, el commodity money es aquel dinero que está respaldado por algo. Mientras el fiat money no tiene este respaldo físico. Como ejemplos de mundos en los que impera el commodity money, nos encontramos con el sistema de patrón oro. Cuando vivimos en un mundo en el que existe el patrón oro, podemos coger nuestro dinero, llevarlo al banco central y este se verá en la obligación de entregarnos oro a cambio. Cuando tenemos fiat money, esto no sucede. A lo largo de la historia de la humanidad hemos presenciado un ir y venir del commodity money al fiat money y viceversa. La autora Angela Reddish, en su artículo Anchors Away, define muy bien este ir y venir a través de la metáfora del ancla. Cuando estamos ante un commodity money, la existencia limitada del objeto que respalda el dinero genera un límite físico a la política monetaria. Cuando nos encontramos ante fiat money, nos desligamos de esta ancla, y otros son los determinantes que entran a jugar aquí. Para remitirnos al pasado relativamente cercano, observemos la finalización de la Primera Guerra Mundial. Las potencias se reúnen y acuerdan en Bretton Woods imponer el patrón oro para el dólar estadounidense. Aproximadamente hacia mediados del siglo XX, este sistema colapsa y los países empiezan a adoptar un sistema de fiat money. Bueno, ¿y por qué todo este contexto? Ustedes se preguntarán. Pues el día de hoy les leeré un artículo interesante que me encontré sobre estos temas. Tendremos fusión entre literatura, cine y economía. Vamos a verlo. El Mago de Oz es sin duda uno de los cuentos infantiles más famosos del siglo XX. Lo que no sabe todo el mundo es que detrás de su historia podría haber numerosas referencias políticas y económicas sobre la situación de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que el verdadero protagonista no sería Dorothy, sería el patrón oro. Aunque no está confirmada, es una teoría, más bien varias similares, que llevan rondando al mundo académico desde mediados de los años 60. El famoso economista Gregory Mankiw, el de los principios de economía, profesor de Harvard, recoge en su libro de texto Macroeconomía la posibilidad y la utiliza de forma didáctica. El autor del libro, el periodista E.O. Frank Baum, creo que se pronuncia así, siempre defendió que simplemente era un cuento infantil, pero en su obra periodística no faltó activismo. Otros célebres académicos, como el premio Nobel Paul Krugman, también apoyan la teoría de un cuento que esconde objetivos políticos. Una respuesta a la deflación. Primero, el contexto. El libro fue publicado en septiembre del año 1900. Estados Unidos había vivido un periodo de extraordinaria deflación, con los precios cayendo un 23% entre 1880 y 1896. Un shock de precios como este tuvo grandes consecuencias políticas y económicas, principalmente una enorme redistribución de la riqueza entre acreedores, principalmente banqueros del noroeste de Estados Unidos, y deudores, fundamentalmente granjeros del sur y del medio oeste. También fue el origen del movimiento populista en Estados Unidos, cercano al Partido Demócrata, y que representaba los intereses de los agricultores y pequeños propietarios en oposición a los grandes oligarcas y terratenientes más cercanos al Partido Republicano. En aquella época reinaba el patrón oro, pero el metal era escaso, lo que dificultaba la creación de dinero respaldado por oro. Una de las soluciones que se propuso fue establecer un patrón bimetálico oro-plata que inmediatamente haría aumentar la oferta monetaria y de esta forma conseguir salir de la deflación. Aquí podemos hacer un inciso. Hay muchísimas teorías sobre la inflación en economía.
Así que esta solamente es una manera que proponían en esa época para lograrlo, pero no es la única. Es importante tenerlo en mente. Seguimos. Precisamente este fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral de 1896. Por un lado se encontraba William McKinley, candidato republicano y partidario del patrón oro, y por otro lado William Jennings Bryan, candidato demócrata y propulsor de un patrón bimetálico. Bueno, ¿y cómo se plasmaría esta situación en el libro? En primer lugar, el propio nombre del país, Oz. Oz es la abreviatura de ONS, onza en inglés, la medida más popular del oro, y parece la metáfora más obvia, pero todo el propio cuento se puede interpretar como una alegoría de la situación de entonces, predominando las referencias al oro, la plata y el verde, el color del dólar estadounidense. Wall Street y la esclavitud. Dorothy, la protagonista, es una niña huérfana de Kansas, Medio Oeste, perdida en una tierra fantástica después de que un ciclón, para algunos una metáfora también de la revolución que se avecinaba con el movimiento populista, se la llevara junto a su casa. En el aterrizaje en Oz, mata instantáneamente a la malvada bruja del este al caer sobre ella. ¿Recuerdan esos zapatos rojos? Esta bruja se trataría de Wall Street, los acreedores y los intereses financieros. Recordemos que New York está en el este de Estados Unidos, quienes eran defensores del patrón oro. Además, en inglés hay una cierta resonancia entre The Witch of the East y Wall Street. Witch of the East y Wall Street. La bruja tiene esclavizados a los Munchkins, habitantes de esa tierra a los que se refiere como gente pequeña, por lo que con su muerte los liberaría a modo de como el ciclón revolución liberaría a los trabajadores. Entonces aparece la bruja buena del norte, representando al votante de la parte norte del medio oeste, sin fuerza para contrarrestar la supremacía del este, que da los zapatos plateados a Dorothy en agradecimiento por la liberación y le indica que el único camino de vuelta a casa es ir a Ciudad Esmeralda y pedir ayuda allí al mago de Oz. El beso que le da sería la bendición de ese tipo de votante para que continuara con su camino. El granjero, el obrero y el político. Dorothy comienza así su camino, que es de baldosas amarillas, en referencia clara al patrón oro. En él, la niña hace 3 amigos, que también tendrían su significado. Un espantapájaros sin cerebro que representaría a los granjeros del Medio Oeste, que a pesar de su aparente estupidez y su incapacidad para entender las causas de sus males, mantendrían una cierta rectitud. Un hombre de hojalata, sin corazón y baqueteado, que sería una representación del trabajador industrial, castigado por la depresión económica y el que los populistas buscaban como aliado. Su tercer amigo sería un león cobarde, sin valor, el propio candidato demócrata Jennings Bryan, que ruge pero no consigue nada. La niña baja al espantapájaros de la vara, engrasará al hombre de hojalata y convencerá a los 3 de que la acompañen para expresar sus deseos, un cerebro, un corazón y valor respectivamente, al mago. Junto a ellos siempre va Totó, el perro de Dorothy. ¿Quién sería Totó? Pues un juego de palabras con la expresión Tito Taylor, no sé cómo se pronuncia, nombre que en inglés se da a la gente que no bebe alcohol. Los prohibicionistas eran entonces algunos de los más cercanos aliados de los populistas, y el propio Jennings Bryan no probaba el alcohol. Oz, el fraude y el dinero. Finalmente, los 4 y el perro llegarían a la capital de Oz, Ciudad Esmeralda, que se trataría de Washington, el lugar donde todos los habitantes veían el mundo a través de cristales verdes. Verdes como el dinero, como el dólar. Allí se encontrarían con el mago, que se trataría del propio McKinley, que a pesar de las buenas palabras terminaría siendo un fraude, y que pese a pensar que actúa en beneficio de la gente, simplemente resulta un ser normal y corriente, y más bien cruel.
Finalmente, Dorothy lograría volver a Kansas gracias al poder de sus zapatos plateados y tras desenmascarar al mago, en posible referencia al bimetalismo como solución a los problemas del estadounidense medio, tras un duro camino dorado, el patrón oro. Lo curioso es que este detalle es también la principal objeción a esta interpretación alegórica del Mago de Oz, pero que proviene de un error. El error es que en la famosa película homónima, estrenada en 1939, Dorothy, protagonizada por Judy Garland, lleva zapatos color rubí, pero simplemente porque Hollywood quería destacar la llegada del color a sus películas. Y esos zapatos rubíes han pasado a la iconografía popular casi con más fuerza que el propio cuento. En resumen, sea verdad o no la interpretación alegórica de un momento histórico convulso, lo que sí queda claro es que el Mago de Oz puede servir perfectamente para ilustrar una época y un sistema monetario tan importante como el patrón oro. Para concluir, en 1896 ganó el republicano McKinley y se mantuvo el patrón oro. La inflación llegó, pero porque se descubrieron nuevas minas de oro en Australia, Sudáfrica y Alaska, y se desarrolló la cianuración del oro, una nueva técnica de extracción del metal. Recordemos nuevamente, esta es simplemente una teoría de por qué llegó la inflación en este periodo. Pero los economistas no tienen una teoría certera sobre la inflación. Hay muchas. Continuamos. Como consecuencia, aumentó la producción de oro y la oferta monetaria, lo que derivó en incrementos de precios. De 1896 a 1910 aumentaron un 35%. Bueno, ya llegamos al final de este artículo. Es un artículo de eleconomista.es de Ricardo Larrechea y es de 2015. Me pareció un artículo interesante. A veces las referencias con la economía sonaban un poco forzadas, pero siempre me parece interesante analizar los cuentos, la literatura o el cine mirando la época política que vivimos o las cosas económicas que se viven. Siempre las cosas que salen de la cultura tienen cierto reflejo con la realidad. Ahora cuéntenme, ¿qué les pareció este artículo? A mí me pareció interesante. Nos vemos para la próxima. Bye bye.